Ejercicio 11. Derivadas de funciones. En este ejercicio vamos a seguir derivando usando propiedades algebraicas que ya vimos antes. Entonces, en la función del ejercicio A, lo primero que voy a hacer es distribuir. Esto nos queda 6x por raíz de x más raíz de x por raíz de x menos raíz de x. Ahora, sabemos que esto es igual a x por x a la 1 medio. Y sabemos que esto es x a la 1 medio por x a la 1 medio. Entonces ahora vamos a usar la propiedad de multiplicación de potencias con la misma base, que si tenemos x elevado a la a por x elevado a la b, esto es igual a x elevado a la suma de los exponentes. Entonces vamos a igualar a 6 x elevado a la 1 más 1 medio más x elevado a la 1 medio más 1 medio menos raíz de x o x a la 1 medio. Y esto finalmente lo igualamos a 6 x elevado a la 3 medios más x elevado a la 1 menos x elevado a la 1 medio. Entonces ahora derivar se nos hace mucho más fácil. Bueno, vamos a derivar el primer término, 6x elevado a la 3 medios. Pasamos multiplicando el exponente y le restamos 1. Después tenemos que derivada de x, sabemos que es 0, menos, bajamos el exponente, multiplicamos por x elevado a la 1 medio, menos 1. Entonces la derivada de una función que tiene muchos términos que se suman o restan es la derivada de cada uno de ellos, como hicimos acá. Entonces, esto nos quedaría 6 por 3 medios quedaría 9 por x elevado a la 3 medios menos 1, 1 medio, más 0, menos 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. En el ejercicio B vamos a empezar distribuyendo. Entonces vamos a multiplicar 3x primero y después el 1. Entonces, esto nos quedaría igual a 3x por 2x, 6x al cuadrado, más 3x por menos 3, menos 9x. Y ahora vamos con el 1, más 1 por 2x, 2x, más 1 por menos 3, menos 3. Y esto es igual a 6x al cuadrado, menos 9x más 2x, menos 7x, menos 3. Y ahora como antes tenemos una función que es una suma o resta de términos, entonces su derivada es la derivada de cada término. Entonces primero vamos a derivar el 6 por x al cuadrado. Nos queda 6 por bajo el exponente
multiplico por x, le resto 1, 2 menos 1, 1. Ahora el menos 7x, sabemos que la derivada es menos 7. Y la derivada de menos 3, que sabemos que es 0. Entonces, menos 0. Y esto finalmente es 6 por 2, 12 por x menos 7. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es dividir el denominador de esta manera. 4x dividido 5x menos 3 dividido 5x. Entonces ahora podemos cancelar este x y esto nos queda igual a 4 quintos menos 3 dividido 5x. Entonces ahora derivamos cada término. El primer término, 4 quintos, la derivada nos va a dar 0. Y después tenemos, esto es igual a menos 3 quintos por x elevado a la menos 1. Entonces, tenemos el menos 3 quintos, bajamos el menos 1, multiplicamos por x y le restamos 1 a menos 1, menos 1 a menos 1, nos queda menos 2. Entonces la respuesta final nos quedaría 3 quintos por x elevado a la menos 2. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a dividir el denominador en 2. Nos queda más 3 dividido raíz cuadrada de x. Ahora tenemos 4x dividido raíz de x. Esto es lo mismo que 4x dividido x a la 1 medio más 3 dividido x a la 1 medio. Entonces, como tenemos una división de potencias con la misma base, x a la 1 y x a la 1 medio abajo, nos va a quedar 4 multiplicado por x elevado a la resta de los exponentes, por la propiedad algebraica que ya vimos. Y a esto le vamos a sumar 3 x elevado a la menos 1 medio. Esto nos queda igual a 4 por x elevado a la 1 menos 1 medio, más 3x elevado a la menos 1 medio. Entonces ahora derivamos cada término. Derivamos el primero, nos queda 4 por 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1 más 3 por menos 1 medio por x elevado a la menos 1 medio menos 1. Y esto termina siendo 4 por 1 medio, nos queda 2 por x elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio más 3 por menos 1 medio, nos queda menos 3 medios x elevado a la menos 1 medio menos 1 o menos 3 medios. Y así terminamos este ejercicio. Seguimos con el ejercicio F, donde primero vamos a distribuir arriba. Vamos a usar primero la x, después el 11. Entonces, tenemos x por x al cuadrado,
más x por menos 2, menos 2x, menos 11 por x, menos 11x, menos 11 por menos 2, más 22. Todo eso dividido x. Esto es igual a x al cuadrado, menos 2x menos 11x, menos 13x, más 22, dividido x. Ahora lo que vamos a hacer es escribirlo de esta manera, como hicimos en los ejercicios anteriores. Menos 13x dividido x más 22 dividido x. Acá podemos cancelar así. Estas x también se nos van. Entonces nos queda x menos 13 más 22 dividido x. Entonces ahora derivamos cada término. Primero derivamos el x, la derivada nos da 1. Derivamos el menos 13, nos da menos 0. Y después derivamos 22 por x a la menos 1. Entonces nos queda, ahora escribámoslo. Esto es igual a 22 por x elevado a la menos 1. Entonces tenemos 22, bajamos el menos 1, por x elevado a la menos 1, menos 1. Y esto es igual a 1 menos 0 más 22 por menos 1, menos 22 por x elevado a la menos 2. Bueno, por último el ejercicio G. Vamos a escribir esto de esta manera. Tenemos 2x menos 1 al cuadrado. Dividido raíz de x. Entonces ahora hacemos distributivo. Tenemos este menos acá, no nos olvidemos. Primero tenemos 2x por 2x. 4x al cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Ahora tenemos menos 1 por 2x, menos 2x. Y menos 1 por menos 1, más 1. Eso dividido raíz de x. Esto es igual a, podemos escribir esto como menos 4x. Entonces ahora aplicamos el menos que estaba afuera. Nos queda menos 4x al cuadrado más 4x menos 1 dividido raíz de x. Entonces, como hicimos antes, vamos a separar el denominador. Menos 4x al cuadrado dividido raíz de x, que sabemos que es x elevado a la 1 medio, más 4x dividido raíz de x, menos 1 dividido raíz de x. Entonces ahora usamos la propiedad de división de potencias con la misma base. Tenemos menos 4x elevado a la 2 menos 1 medio, más 4x elevado a la 1 menos 1 medio, menos x elevado a la menos 1 medio, porque antes estaba invertido. Entonces lo damos vuelta. Y esto
nos queda menos 4 por x, 2 menos 1 medio, 3 medios, más 4 por x elevado a la 1 menos 1 medio, que es 1 medio, menos x elevado a la menos 1 medio. Entonces ahora derivamos fácil. La cuestión acá es escribir la función de una manera en la que nos resulte mucho más fácil derivar. Entonces derivamos el primer término. Tenemos menos 4, bajamos el 3 medios, nos queda x elevado a la 3 medios menos 1. Después tenemos más 4x a la 1 medio. Entonces, más 4, bajamos el 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Y por último, menos, bajamos el menos 1 medio por x elevado a la menos 1 medio menos 1. Entonces nos queda menos 4 por 3 medios. Sabemos que es menos 6 por x, 3 medios menos 1, 1 medio, más 4 por 1 medio, es decir, más 2, por x elevado a la 1 medio menos 1, menos 1 medio, menos 1 medio, más 1 medio, por x elevado a la menos 1 medio menos 1, menos 3 medios. Y eso es todo por este ejercicio.